Vamos a comenzar a leer en primer libro de Samuel, capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Si les parece bien, hermanos, vamos a hacerlo de manera alternada. Ustedes el 6, yo el 7, y así nos vamos hasta el 10. ¿Sale? Primer libro de Samuel, capítulo 18. Recuerden que es libro. Por eso no se dice primera de Samuel, se dice primero de Samuel. ¿Vale? Ok, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Ustedes, ¿qué dicen, hermanos? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 10,000, no le faltará más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él descarriaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y dice el versículo 11, hermanos, y con este voy a terminar. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Qué tremendo, hermanos. Este pasaje nos ilustra algo que quisiera tratar el día de hoy. No devuelvas la lanza. Vamos a hablar, hermanos. Padre Santo, te doy tantas gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, mi Dios. Y te pido que nos ayudes a estar atentos a tu consejo. Por favor, Señor, úsame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ustedes saben que a Dios en la Biblia se le compara con un alfarero, el alfarero de nuestras vidas, ¿no es así? Al igual que un alfarero moldea el barro, quita, amasa y hace otras cosas de tal forma que hace una vasija como a él le parece mejor. De la misma manera, dice ahí en Jeremías, Dios puede tomar nuestras vidas y moldearlas para hacer lo que a él mejor le parezca. ¿Estamos de acuerdo en que Dios es soberano? Amén. ¿Estamos de acuerdo en que Dios es todopoderoso? Amén. Ok. ¿Estamos de acuerdo en que Dios nos ama, verdad? Amén. Excelente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando vienen circunstancias difíciles como las que vivió David en este momento a nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que Dios está haciendo algo que conforme a su plan maravilloso va a afectarnos de una manera positiva. Porque Él va a cumplir su plan. Ahora, hermanos, acabamos de leer que un rey que estaba en posición, tal vez delante de David, tomó su lanza en la mano y tal vez la estaba jugando y la estaba viendo y andaba viendo a David. Y de repente ese espíritu que lo estaba atormentando tal vez lo incitó contra David. Y David sencillamente dijo: ¡ay, hermano, lo caché! ¡Oh! Pero no fue una sola vez. ¿Cuántas veces dice la Biblia que fueron? 2. 2. Y si tú sigues leyendo en el capítulo 19, verás que nuevamente este rey volvió a tomar su lanza y se la volvió a lanzar a David con la intención de matarlo. Hermanos, ¿qué se debe hacer cuando alguien te arroja una lanza? Muy bien, muy bien. Esquivar. ¿Y ya que la esquivaste y no te dio? ¿Qué se tiene que hacer? Qué bueno, muy bien. Ustedes son espirituales, hermanos. Seguramente esta fue la pregunta que se hizo David. ¿Qué tengo que hacer? Ese rey, el rey de David, estaba allí delante de él. El ungido de Dios estaba allí y lo estaba atacando. Gracias, Señor. Estaba buscando su vida. ¿Saben? Seguramente la pregunta, él tal vez pudo decir: tengo que entrar en batalla. ¿Cuántas veces no fue David a la guerra y alguien le aventó una lanza
una flecha, o un espadazo, o le sacó la lengua. Y en guerra, ¿qué hacía David? Se levantaba en armas, tomaba su lanza o tomaba su espada, su escudo, yo no lo sé, e iba a la guerra y obtenía la victoria. David era un hombre de guerra y sabía lo que se tenía que hacer cuando alguien le lanzaba una lanza. Pero el asunto es que aquí era el rey, su rey, el rey que Dios había escogido para él, quien lo estaba agrediendo. Pelear, hermanos, con las personas e intentar ganar un conflicto siempre nos va a llevar a descuidar lo más importante, nuestro corazón. Cuando alguien te lance una lanza, no pierdas de vista que está en juego tu corazón. Está en juego el plan de Dios para tu vida. Hermanos, Dios envió a David por primera vez al palacio, no para gobernar, sino para ser moldeado por Saúl. Saúl, hermanos, por así decirlo, fue el taller de modelaje divino para David. Allí es donde el alfarero tomó a David y a través del quebrantamiento que Saúl le produjo, lo desmoronó de tal manera que él pudo hacer de David algo muy especial. Un hombre conforme a su corazón. ¿Y a cuánto nos gusta escuchar esa palabra? Un hombre conforme a su corazón. ¿Qué es lo que uno se imagina cuando uno piensa en un hombre conforme al corazón de Dios? ¡Qué hombre! Uno se imagina su carácter y debe decir uno, wow, conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas que tuvieras tú ese título? ¡Qué privilegio, qué honra! Pero, ¿cómo llevó Dios a David a ser así? A través de un quebrantamiento muy especial. Dios quebrantó a David a través de Saúl y solo así pudo, por así decirlo, amasarlo para dejarlo de tal manera que fuera en forma del corazón de Dios. David fue sometido a la universidad del sufrimiento y los que conocen la historia saben todo lo que pasó David. Padeció además de las lanzas un montón de cosas más y persecuciones hasta que Saúl finalmente fue llamado por Dios a su presencia y se acabó el problema para David un tiempo porque después se levantó un hijo suyo que también estuvo moldeando el carácter de David. Hermanos, nosotros podemos ver en este proceso difícil el plan de Dios para hacer lo que Él quería hacer de David. No sé el día de hoy si te encuentras atravesando por alguna circunstancia difícil. Solo Dios lo sabe. Pero si lo estás, considera lo que vamos a estudiar hoy. Porque sabes, aunque muchas veces las circunstancias adversas, el sufrimiento, el dolor que nos implican ciertas personas, a veces hasta muy cercanas, nos puede causar un dolor tan grande que decimos, esto no me gusta, quítamelo, Señor. Pero nos olvidamos de que Dios tiene un plan, de que Dios es soberano, de que Dios es bueno y que Él quiere hacer algo para nuestro bien a través de todo eso. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es, todas las cosas les ayudan a bien. Revisemos rápidamente el contexto de estos personajes, ¿les parece? Vámonos por favor, ahí a primer libro de Samuel, capítulo 8. Y ahí vamos a ir avanzando un poquito conociendo a Saúl. Dice la escritura, primero de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. ¿Me ayudan ustedes, hermanos? ¿Qué dicen? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituírenos ahora rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pueblo, hermanos, había rechazado el gobierno teocrático que tenían. Dios gobernaba sobre ellos, pero ellos pidieron un rey como todas las naciones. Querían ser igual a todas las naciones. Y entonces Dios, y lo expresa a través de Samuel, concede esa petición. ¿Y quién es la respuesta a esa petición? Nada más y nada menos que Saúl.
Saúl era el rey ungido por Samuel, por el profeta de Dios, es más, por Dios mismo. Miren, capítulo 9, por favor, córranle para allá. Capítulo 9, versículos 15 al 17. Cuando vayan llegando me alcanzan. Versículos 15 al 17. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he llamo a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Dios mismo, hermanos, había elegido a Saúl. No lo había elegido al pueblo, lo había elegido Dios. Todo Israel lo sabía, hermanos. David lo sabía. Incluso, hermanos, las batallas donde Dios le había dado victoria y salvación a Israel a través de este rey eran muy conocidas. Vamos a ver una nada más. Primero de Samuel 11. Vamos al capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice que lo tenga? Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en gran manera. Santa al 11, hermanos. ¿Qué dice? Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonistas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Sáltense al 15, y dice: y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Saúl, hermanos, había sido el ungido de Dios, elegido por Dios. Dios y su espíritu habían venido sobre él, y él había tenido grandes batallas, y todos sabían esto. Pero la inseguridad y la obediencia parcial de Saúl hizo que le pesara a Dios haberlo puesto como rey. Y dice la Escritura que lo desechó. Vamos para allá, triste capítulo. Primero de Samuel 15, por favor. Primero de Samuel 15, versículos 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, yo comienzo leyendo, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Sáltense, hermanos, ustedes hasta el 16, por favor. ¿Qué dice, por favor, ahí ustedes? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Ustedes, hermanos. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? No has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ustedes, hermanos. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que el rey Saúl obedeció de manera parcial. Sí fue a pelear, pero no exterminó a los amalecitas, sino que tomó el anatema y tomó al rey y se lo llevó, cuando Dios había dicho que exterminara todo. Hermanos, Saúl era un grande,
pero nunca pudo superar su pequeña autoestima. Hermanos, el Espíritu del Señor se apartó de él. Y dice la Escritura que también vino un espíritu a atormentarle. Este era Saúl, un rey que se sintió amenazado por un muchachito, por un pastorcito que tocaba bien el arpa y que le ayudaba a aumentar ese espíritu malo. Un pastorcito que había ido a pelear valientemente contra un gigantón y por la gracia de Dios obtuvo la victoria. Saúl, hermano, se sintió vulnerable, olvidó que él era el ungido en turno, olvidó que Dios lo había elegido por gracia mientras buscaba burros. ¿Se acuerdan cómo fue ese asunto de Saúl? Mientras él fue a buscar los burros de su padre, no al burro de su padre, a los burros de su padre, lo encontró el profeta y lo ungió por rey. A Saúl se le había olvidado de dónde venía y quién lo había puesto ahí. Y saben, él estaba tristemente en un estado de vulnerabilidad. ¿Pero por qué se sentía así, hermanos? ¿Saben por qué? Porque en su corazón él ya no estaba dispuesto a seguir al Señor. Tristemente, Saúl se había apartado del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y vemos más adelante que asesina a los sacerdotes del Dios Altísimo y además comienza a perseguir al nuevo ungido de Dios y hace un montón de cosas de tal forma que tiene que llegar al grado de consultar una divina para poder entender la voluntad de Dios en su última batalla. Hermanos, este era Saúl. Por otro lado, hermanos, ¿quién era David? Vamos nuevamente, por favor. Bueno, les voy a resumir varias cosas. Quédense ahí en 1 Samuel 16. ¿Listos? Ok, busquen el versículo 11 mientras yo les voy describiendo quién era David. Hermanos, David era el hijo menor de Isaí. Era el menor de 8 hijos. ¿Cuántos de aquí son 8 en su familia? ¿O 9? Sí. ¿Sí? Ahí está. Sin papá y mamá, puros hijos. 8, 9. ¿Sí? Ok, aquí hay uno. Hermanos, el hijo menor por lo regular es considerado el bebé, el consentido, ¿verdad? Cuando un hijo es menor, también se espera poco de él en el sentido de que no se busca que sea el ejemplo a sus hermanos, ¿verdad? No se busca que el hijo menor ayude mucho en la casa, puesto que hay hermanos, y si hay hermanas, pues más, ¿no? Menos se va a pedir que haga algo. En cuestión de liderazgo, un hijo pequeñito no tiene muchas características de líder. Más bien él siempre se la pasa siguiendo a sus hermanos mayores. Bueno, vemos que era un pastor. Era el pastor de las ovejas de su padre. Y esa tarea normalmente se la encomendaba a la persona de menor importancia. Ve a cuidar a las ovejas, ándale. Era muy interesante. Hermanos, nosotros vemos que David pasaba mucho tiempo en soledad. Es ahí donde compuso muchos de los salmos que tú y yo conocemos y apreciamos, como el Salmo 23, como el Salmo 32, como el 91, ese no es de David, ese es de Dios. Como el... ¿No les gustan los salmos, hermanos? Digan un número que sea. Ya yo les digo si eso no. El 3, el 55, el 23, el 24, el 27, el 127. Uy, hay un montón, ¿verdad? Hermanos, nosotros podemos ver que David tenía tiempo en soledad. Él se la pasaba solo, pero él usó esa soledad para tocar un instrumento. Algunos dicen que era como una especie de arpa, pero realmente era como una guitarra en sus primeros inicios, que él mismo había elaborado. Y él, además de que cantaba, tocaba y componía todas estas cosas preciosas. Pero nosotros vemos que también, por lo menos en 1 Samuel, se nos dice que él peleaba contra osos y leones. Él agarraba su onda y con la onda le daba a lo que fuera. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. Era bueno. Nosotros vemos entonces que David tenía una vida muy apartada de su familia, de su pueblo, por así decirlo, pero él tenía el deseo de alabar a Dios. Él tenía una relación estrecha con Dios.
1 Samuel 16:11. Miren, vamos a leer algunos versículos de la vida de David. ¿Qué dice 1 Samuel 16:11? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hermanos, nosotros ahí vemos que el papá, Isaí, el papá de David, se había olvidado cuando llegó el profeta a ver a sus hijos. Ah, sí, cierto, sí, tengo otro hijo por allá guardado. Llámale, está cuidando las ovejas. Él no era considerado en eventos importantes para la familia. Él sencillamente era el menor. Pero David tenía un talento especial. Y ese talento especial de la música hizo que el rey Saúl lo llamara a su presencia. Miren, vamos para allá, 16:21, por favor. Dice allí: y viendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y miren, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. El rey Saúl encontró en David el confort al tormento que el espíritu malo ejercía sobre él, y lo amó tanto por el servicio que hacía hacia él, que incluso lo hizo su paje de armas, su mano derecha, aquel que llevaba la lanza, la espada, el escudo, y llevaba el caballito del rey Saúl. Hermanos, era importante lo que él hacía, pero ¿saben? Sucedió algo especial. Y esto algo especial está ahí en el capítulo 17, y ustedes lo conocen. Capítulo 17, versículo 44. David, con el solo interés de honrar a Dios, de hacer que su nombre no fuera vituperado por el enemigo, se lanza a la batalla contra un gigante. Y vamos a leer nada más esos versículos 44 en adelante. Dice, ustedes hermanos, ¿qué dice? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y haré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrán toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Nosotros vemos en estas palabras que el deseo de David era honrar y glorificar a Dios, no ponerse una corona, no levantarse el cuello y decir yo te voy a vencer y yo voy a ser famoso. No vemos eso en David. David tenía un corazón dispuesto y amante hacia Dios y hacia su nombre. Y hermanos, nosotros vemos que ahí le corta la cabeza, y entonces pasa y acontece lo de las mujeres. Hermanos, se cree que en esa batalla, una vez que David logró vencer al gigante, la matanza fue de miles y miles de filisteos. Por eso las mujeres dijeron: David mató a 10,000. En batallas anteriores Saúl había matado a muchos, a miles probablemente. Pero lo que pasó en esa tarde, hermanos, fue tremendo. Este era David, pero el rey en turno le vio como una amenaza, no como una bendición. Hermanos, cuando Dios tiene un plan especial para nuestras vidas, Él te toma, Él te unge, planea algo para ti, y entonces te capacita. Pero a veces la capacitación tiene que ser quebrantamiento, tiene que ser ese horno donde te derrites, donde sufres, donde realmente sale toda la escoria que puede estorbar al Señor y a su obra. Y entonces Él te toma y te moldea y hace una obra maestra, si tú te dejas. Es aquí donde nuestra porción de estudio se desarrolla, hermanos. El rey Saúl está delante de alguien que sabe
Dios está usando. Saúl ya no estaba en sus cabales. Dice ahí que desvariaba. ¿Eso significa que estaba? No sé por qué hacemos así, ¿verdad? Se volvió loco. Los celos, la envidia que él sentía le habían hecho perder la razón. Tal vez el espíritu hacía que tuviera esos celos, esa envidia. Tal vez, no sé, metía pensamientos en su cabeza de tal forma que veía en David una amenaza de un hombre que se estaba levantando, que estaba conspirando contra él. No lo sabemos, hermanos. A veces cuando uno siente que alguien le tiene mala leche, uno se imagina mil cosas. ¿A poco no? A ver, ¿cuántos de aquí son inocentes de ese pensar? Bien, gracias por ser honestos. Hermanos, nosotros podemos entender un poco a Saúl, pero Saúl, hermanos, se había llenado de ira por las palabras de las mujeres, y esa ira fue avanzando a amargura, y esa amargura fue avanzando hasta que llegó a la malicia. Tal vez hasta insultó a David antes, yo no lo sé, pero ¿sabes? Cuando él llegó a la malicia, es decir, querer hacer y hacer cosas malas contra alguien para dañarlo, eso es malicia. Cuando eso pasó, Saúl ya estaba completamente desvariando, loco. Saúl, hermanos, viene a ser esa persona o esa circunstancia cercana que es parte de ese círculo más apegado a David, porque Saúl lo tenía como su paje de armas. Cuando nosotros pensamos en nosotros y en esas circunstancias que a veces vienen en nuestra vida como parte de la capacitación de Dios, tú y yo tenemos que pensar que nuestro Saúl es esa persona o esa circunstancia injusta cerca de nosotros, ya sea de parte de nuestra familia, de parte de nuestro trabajo, o tristemente, pero es verdad, de parte de nuestra iglesia. Esa circunstancia complicada que nos aflige, que nos atormenta, que nos hace sentir que nos hacemos pedazos. Y tal vez esas personas o esas circunstancias vengan de manera consciente e inconsciente, a propósito o sin propósito aparente. Pero sabes, se vuelven enemigos íntimos y prueban la respuesta que tú y yo vamos a tener ante esa circunstancia. Porque lo que importa en esa circunstancia es nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder cuando alguien toma la lanza y nos la avienta? Cuando nos arrojan una lanza de crítica, cuando nos arrojan una lanza de chisme, de difamación, o tal vez dicen la verdad, pero lo dicen ¿cómo se dice? Con saña, con agudeza, con ganas de lastimarnos y destruirnos. O literalmente alguien se te pone enfrente y te agrede físicamente. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, hermanos, piénsenlo. Grandes personajes de la Biblia tuvieron momentos de presión o injusticias que los forjaron en su carácter. A ver, piénsalo. De Moisés. ¿Quién fue quien probó el carácter manso, no menso, manso de Moisés? Ajá, sí, Dios. ¿A través de quién? Se llamaba María y era su hermana. Mira, ella junto con Aarón murmuraron porque Moisés tenía una esposa cosita. Hermanos, piensen en José. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿Quién? Exactamente. Sus hermanos también probaron allí, lo despedazaron. Y vemos cómo en el capítulo 45 de Génesis, José estaba triste por lo que había sucedido, aunque ya aliviado de que hubiera pasado, y perdona a sus hermanos. Vemos las respuestas de estos grandes hombres. Vemos a un Josué, que uno de sus soldados, Acán, había tomado del anatema y se perjudica a toda la nación. ¿Te acuerdas de Esther? ¿Quién fue su enemigo? Uno de los colaboradores cercanos de su esposo, Acán. Asuero era el rey, Acán era su segundo al mando, y Acán quería matar al pueblo de Israel. ¿Saben? Esther tuvo una
situación complicada allí. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue, hermanos? Judas, que lo vendió. ¿Y la señal cuál fue, hermanos? Un beso. Algo que se debería ocupar para expresar amor. En ese momento fue la peor traición. Y muchos despreciamos eso. Hermanos, los grandes hombres tienen que vivir situaciones que los moldeen a ser conforme al corazón de Dios. Así que si tú estás viviendo una situación complicada, injusta, si hay presiones sobre tu vida, si algún cercano, tu familia, tu compañero del trabajo, no lo sé, está causándote problemas y te sientes afligido, quiero decirte algo que es normal, incluso es hasta inevitable. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor, hermanos, nos advirtió que iba a haber aflicción y dolor, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esa injusticia? Porque, ¿sabes? Eso va a determinar qué tanto nos vamos a parecer al Señor, qué tanto seremos conforme al corazón de Dios. Nuestra respuesta, hermanos, es lo que Dios quiere ver. Él ya lo sabe todo, pero, ¿sabes? A veces tú y yo no lo sabemos. No sabemos si vamos a soportar un chisme. No sabemos si vamos a soportar una traición de nuestro cónyuge. No sabemos si vamos a soportar otras cosas. Pero Dios las permite para que tú y yo sepamos de qué tamaño estamos hechos. ¿Cómo respondemos a las lanzas, hermanos? Va a indicar si somos como Dios espera que seamos, o si vamos a convertirnos en un rey Saúl que lance lanzas. Porque, ¿saben? David vivió toda clase de injusticias de parte de Saúl. Vivió malos tratos de Saúl, y estos malos tratos eran precisamente lanzas que buscaban dañarlo. Y podemos ver que Saúl arrojó varias lanzas, no solamente una lanza física, sino lanzas emocionales que atacaron la integridad, que buscaron dañar a David. Miren, ahí capítulo 18, versículo 9. Miren nada más que dice ahí. Y dice, y desde aquel día, ¿qué dice? Saúl no miró con buenos ojos a David. Miradas de desprecio. ¿Qué serán no buenos ojos? A ver, véanme con no buenos ojos. No se vean. Con malos ojos. Es más, las señoritas en la prepa. Malos ojos. Ojos de enojo. Ojos de envidia. Y hermanos, esas miradas, oye, sí pegan. Miradas de desprecio. ¿Te han mirado con desprecio? Como diciendo, ¿tú qué me vas a enseñar? A mí sí. ¿Y saben qué hago? Me río. Digo, ay, qué chistoso eres. Hermanos, David recibió miradas de desprecio. David recibió la agresión física. Dos veces le aventó Saúl la lanza. Tal vez la aventó y luego fue por otra y se la volvió a aventar, o tal vez fue por esa y la recogió y se la volvió a aventar. Yo no lo sé, pero dice la Biblia que fueron 2 veces. Dice el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Se imaginan la lanza volando y David? Como Matrix, no lo sé. Hermanos, David también recibió un rechazo. Miren, versículo 13, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Y por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Saúl, dice ahí, lo alejó de sí. ¿Has vivido el rechazo de alguien? Alguien que te saluda así y se va. O tal vez un jefe, porque puede pasar en el trabajo, un jefe que, tú vete a repartir esto, tú ve a hacer este archivo por allá, sabes que tú no vas a participar en este proyecto. Rechazo. David lo vivió, hermanos. David también, versículo 17, por favor, ayúdenme, ¿qué dice? Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por
con tal de que seas hombre valiente y pelee en las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. David vivió que Saúl lo quisiera meter en problemas de muerte. ¿Alguien te ha buscado problemas? ¿Alguien ha dicho que tú dijiste que dijeron que no sé qué cosa? ¿Que has metido problemas? ¿Alguien te ha tratado de meter en algún tipo de programa económico para meterte en problemas? Híjole, hermanos, es tremendo. Versículo 19 dice: y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, ¿qué pasó? Fue dada por mujer a Adriel. Hermanos, promesas sin cumplir. ¿Te han hecho una promesa sin cumplir? Seguramente a todos. Y es bien feo. Ah, no, mira, tú haces esto y vas a tener esto. Y haces esto y otro poquito y no pasa nada. A David le habían prometido que quien venciera al gigante recibiría a la hija del rey como esposa. Y dice aquí que ¿a quién se la dieron? Ni sé cómo se llamaba, pero se la dieron a otro. No cumplieron esa promesa y no fue la única vez. Adriel. Hermanos, nosotros vemos también amenazas de muerte. Vamos al capítulo 19, versículo 1. ¿Qué dice, por favor? Ustedes. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Amenazas de muerte. Ojalá ninguno de aquí haya recibido algo así. Pero tal vez en la secundaria o en la prepa, alguno de los varones te voy a dar una, vas a ver. Ven, salte y vas a ver. Amenazas de muerte. Hermanos, persecución. Y vemos en los capítulos 19 al 31 cómo es que Saúl persiguió a David de muchas formas, en muchas ocasiones, y en varias ocasiones donde David tuvo la oportunidad de clavarle la lanza a Saúl y cortarle la cabeza, no lo hizo. Y cuando él le dijo, ya pues vamos a estar en paz, se fue y regresó con más ejército a perseguir a David. Hermanos, persecución. Actualmente se le llama bullying. ¿Y el bullying en la escuela qué es? Que te insultan y te persiguen y te siguen insultando y molestando, y eso pasa. Bullying cristiano. ¿Han escuchado eso? Bueno, en algunas congregaciones pasa, hermanos. Pasa que hermanitos te agarran tirria, no sé por qué, y te están ahí. Ya llegaste tarde. Mira, no traes corbata. Estás despeinado. Tu esposa. Tus hijos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es bullying cristiano. No, hermanos. Aquí el asunto es que puede haber momentos de persecución también en nuestras vidas. David los vivió, y David también vivió algo muy triste. Buscaron herir a sus amigos. El rey Saúl trató de clavar con una lanza a Jonatán su hijo, porque Jonatán apoyaba a David. Va a haber momentos en la vida, hermanos, en la que no solo agarren tirria contra uno, sino que también contra nuestra familia. Y es muy triste. Es muy triste ver cómo un adulto insulta a un chiquito porque es tu familia. Es muy triste ver cómo una persona habla de tu esposa para hacerte daño a ti. Todas esas cosas, hermanos, son lanzas. Y todas esas cosas las vivió David. Y David esquivó vez tras vez las lanzas. Él no se las quedó. Él simplemente se movió y dejó que pasara lo que pasara. Porque sabes, hermano, algo muy importante. Cuando Dios te ha elegido para algo, tú puedes esquivar las lanzas que sean, no te harán daño, porque Dios te protege, porque Dios te cuida. Hermanos, nosotros también podemos vivir esto. Alguien en el trabajo te trata bien, pero a tus espaldas te maltrata, o busca hacerte daño o hacerte mal. O cuando hay oscuras intenciones o trampas en algo que tu jefe te está pidiendo, o tal vez un familiar que te quiera hacer cómplice de sus pecados o su fraude, o el rechazo de alguna persona o de algún hermano en la iglesia sin razón aparente, crítica, murmuración, difamación a tu persona, agresión física, empujones, zapes, bromitas pesadas,
etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son lanzas que tenemos que aceptarlo, hermanos, porque somos humanos. Nos lastiman, nos hacen pedazos del corazón. Pero precisamente, hermanos, si Dios te ha escogido para algo, Él te quiere ahí, para después tomar Él los pedazos y hacer algo formidable, maravilloso. No lo olvides, ¿sale? No lo olvides. Hermanos, ¿qué se hace cuando te arrojan la lanza? Eso, esquivarla. Hermanos, en nuestro mundo, cuando alguien te avienta una lanza, tú agarras esa misma lanza y ¿qué haces? La regresas con más ganas. Toda acción corresponde a una reacción con el mismo efecto, pero en dirección inversa. ¿No dice eso la ley de Newton? Hermanos, ¿no dice el ojo por ojo y diente por diente que debemos devolverle justamente en la medida de su provocación? ¿No es justicia darle a cada quien lo que merece? Hermanos, es revancha. Hay que darle a los abusivos su merecido. ¿No es eso lo que dice el mundo, hermanos? ¿Pero qué estamos aprendiendo en la historia de David, hermanos? Cuando tú lo lees, cuando tú lo observas, cuando tú dices, ¿por qué, David? ¿Por qué no te levantaste y tomaste la lanza? ¿Sabes por qué? Porque si haces eso, sí, probarás que no eres un cobarde, probarás que eres defensor de la justicia, que no se puede abusar de ti, que tienes lo que se necesita para hacerle frente a la maldad, que tienes razón, que eres valiente. Pero también probarás que eres un aprendiz de Saúl, que puedes tomar la lanza y aventársela a alguien, que puedes mirar mal a alguien, que puedes agredir a alguien, rechazarlo, meterlo en problemas, hacer promesas sin cumplir, que puedes amenazar de muerte, que puedes perseguir. Eso es lo único que vas a probar. Si tomas esa misma lanza que te lanzaron y la devuelves. Hermanos, si nosotros somos honestos, todos aquí tenemos un alto sentido de justicia, sobre todo cuando nos hacen daño. Todos queremos lanzar la lanza que nos arrojaron. Hermanos, a veces hay razones para hacerlo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el modelado divino, hermanos, se detiene cuando nosotros tomamos la lanza y la devolvemos. Si nosotros somos capaces de enfrentar la afrenta, de enfrentar el problema, nosotros vamos a poder ser modelados por Dios. Pero si no lo hacemos, Dios va a detener ahí todo lo que quiere hacer con nosotros. ¿Cuál era la verdadera batalla de David, hermanos? ¿David contra Saúl? ¿O David contra sí mismo? Hermanos, ¿cuál era la verdadera batalla? ¿O cuál es la verdadera batalla cuando nos arrojan una lanza? Exactamente la misma. Tenemos que pelear contra nosotros mismos. Primero, esquiva la lanza, pero después viene una lucha interna. Me vas a conocer. Hermanos, recordemos quién era David. David era un aniquilador de gigantes. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. Hermanos, era más joven que Saúl. David, hermanos, era un estratega que ya había ido a varias batallas y había tenido victoria en todas. Era más experimentado, había ganado muchas batallas. El pueblo además dice que lo amaba, porque entraba y salía y todos lo veían bien y decían, miren qué bueno. David, hermanos, David, si hubiera devuelto la lanza, la justicia estaba de su lado, porque era defensa propia. Es que me aventó la lanza, yo la tomé y se la devolví y le corté la cabeza. Hubiera sido
realmente justo, por así decirlo, a los ojos del mundo. Pero hermanos, la batalla más difícil para David fue no responder a Saúl con la misma moneda. La batalla más difícil que tuvo que enfrentar David fue dominarse a sí mismo. La batalla de David era contra David. Y era una batalla interna, hermanos. David había probado poder vencer a los enemigos externos, gigantes, pueblos, naciones. Él había vencido, él era un vencedor, era un guerrero. Pero ahora la pregunta era, ¿David podía vencerse a sí mismo? Hermano, cuando alguien te lanza una lanza, bueno, voy a ocupar otra palabra. Cuando alguien te arroja una lanza, ¿eres capaz de dominarte a ti mismo? Cuando alguien te critica, antes a mí me causaba mucho problema estar así. Después descubrí que era una bendición. Pero cuando alguien decía, como le dijeron al profeta, el pelón, hervía dentro de mí un poder inhumano que quería salir. Pero hermanos, te pregunto, cuando alguien te lanza a ti una lanza, ¿eres capaz de vencerte a ti mismo? Sé honesto contigo. Dios, si tú lo sabes. Yo digo que sí, todos, sí, bien. Si David hubiera devuelto la lanza, hermanos, al otro día él hubiera sido el nuevo rey. ¿Cierto? Él era el ungido de Dios. Él era el segundo al trono. Pero él no había sido un rey conforme al corazón de Dios. Él había sido como Saúl. Y Saúl era egocéntrico, celoso, inseguro, acomplejado. Y él solamente, David, hubiera demostrado que sería un rey igual. Hermanos, todos tenemos que enfrentar una batalla interna. Los enemigos que atentan contra el plan de Dios para nosotros no son los que hablan mal de nosotros, ni los que nos ponen trampas o en vergüenza, o que nos traicionan o que conspiran contra nosotros. El único, escucha esto, el único que puede destruir el propósito de Dios para tu vida, eres tú mismo. Nadie puede tocar eso para lo cual Dios te eligió, hermano. Nadie puede tocar eso para lo cual Dios quiere formarte, moldearte y usarte. Solo tú puedes echar a perder ese plan. Solo tú puedes ser un pésimo padre o una pésima madre o un pésimo cristiano. Solo tú. Y nadie puede alterar eso. Externos, no. Por eso, hermanos, tenemos que pelear esta batalla en el corazón, en la mente. Y ¿sabes qué? Tenemos que ganar. ¿Cómo hacemos para matar ese Saúl interno? ¿Cómo le hacemos para batallar contra ese enemigo que tenemos? Miren, 5 hojitas más y acabamos. ¿No es cierto? ¿Cómo matamos a Saúl? A nuestro Saúl. Miren, hermanos, lo más difícil para una persona que está acostumbrada a ganar, a saber que tiene la razón, es no defenderse. ¿Cierto? Cuando alguien te lanza una lanza, no devuelvas el golpe. No pelees contra esa persona, aunque tengas la oportunidad de ganar. No defenderse es la mayor señal de valentía que cualquiera pudiera tener delante de Dios, porque es mejor morir que aprender los métodos de aquel que te ha hecho daño, devolviéndoles la lanza. Hermanos, el mundo lo va a ver como debilidad, como tontez, no sé si sirva o exista esa palabra, como algo de débiles. Pero delante de Dios, hermanos, las cosas son muy diferentes. Porque, hermanos, Dios siempre permitirá que haya Saúles fuera de nosotros, para que podamos vencer al Saúl que tenemos dentro, para que podamos nosotros tener la victoria. Y sabes, solamente un Saúl externo nos dará la oportunidad de tener la victoria aquí adentro, hermanos. Solamente así.
No aprendas, hermano, los métodos que causan la locura de los reyes. No devuelvas las lanzas, no permitas que el odio y la amargura aniden tu corazón. No te vengues, porque entonces echarás a perder la obra que Dios quiere hacer contigo. Y hermanos, voy a ser bien honesto con ustedes, esto no es fácil. Creo que es la cosa más difícil que cualquiera pudiera hacer. Y en lo personal, no he tenido muchas victorias de ese tipo. Con vergüenza lo digo. He detenido el moldeo de mi Dios. No le he dejado al alfarero terminar su obra. Hermanos, David no devolvió el golpe. ¿Dónde tenía David las manos? ¿Se acuerdan? Cuando Saúl le lanzó la lanza. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo David? Tocando el arpa. ¿Y qué tocaba en esa arpa? Himnos, salmos probablemente, alabanzas a Dios. Y él no dejó el arpa. Él esquivó la lanza y no dejó el arpa para tomar la lanza y lanzarla nuevamente. Hermanos, esto es algo impresionante de David. Mantuvo su mano en el arpa. Él estaba adorando a Dios. Esta batalla, hermanos, contra el Saúl interno, contra el enemigo interno, contra ti mismo, no se gana con lanzas, hermano, se gana con alabanza a Dios. En medio de injusticia, hermano, nosotros debemos dejar las manos en el arpa, en la alabanza al Señor, y no lanzar lanzas. Hermanos, nosotros en medio de injusticia debemos adorar a Dios, inclinarnos a Él, y así como Job decir, tú eres justo. No entendía lo que hacías. Hermanos, no debemos defendernos. No debemos murmurar contra esa persona, porque esa es una lanza. No debemos chismear ni conspirar, porque hermanos, solamente así dejaremos que el Espíritu de Dios entre en acción. De lo contrario, hermanos, no va a pasar nada. Hermanos, la adoración es esa constante conciencia de Dios en nuestra vida. Es una inclinación del corazón a Dios. No es solo cantarle, hermanos. Le llaman alabanzas a los cantos, pero alabar es más que cantar. Alabar, hermanos, es más que ir al templo. Y qué bueno que están aquí. Alabar es más que servir. Si sirves, qué bendición, pero hay muchos que sirven a Dios sin Dios, que están llenos de pecado, que están llenos de amargura, que están llenos de odio, que están llenos de responsabilidad y están sirviendo. Hermanos, servir no es precisamente, o únicamente más bien, adorar a Dios. Adorar a Dios, hermanos, es hacer su voluntad, es pensar su voluntad, es decir su voluntad. Hacer, pensar, decir su voluntad es alabar a Dios. Esto, hermanos, es una total entrega, es un cambio de vida. La alabanza a Dios, hermanos, no es religión, es relación con Dios. No es una reforma de mi yo antiguo, sino una transformación de mí a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es alabanza, hermanos. La alabanza que estaba teniendo David en ese momento era formarse conforme al corazón de Dios en medio de una situación muy difícil. La oración, hermanos, es el arma más efectiva. Es la manera que tú y yo podemos tener control, victoria en el asunto. Mantener la mano en el arpa y no en la lanza es lo que te va a dar la victoria. Cuando alguien te lance, cuando alguien te arroje una lanza. Hermano, ¿quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Amén. Como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no devuelvas la lanza. No lo hagas, hermano.
Mira, cuando nosotros no tomamos partido, no devolvemos mal por mal, dice Romanos que dejamos espacio para que la venganza de nuestro Dios se ejecute. ¿Quién quieres que resuelva las cosas? ¿Tú o Dios? Amén. ¿Decidirás que Él tome el control y que haga lo que mejor sabe hacer, o sea, justicia? ¿O meterás tus manos para obtener venganza? ¿Qué crees que es mejor, hermano? ¿Manipular la situación, buscando un bando, tener ayuda para que te defiendan en medio de un problema? ¿O dejar las cosas en las manos de Dios? Hermanos, David sabía que un día, él no sabía cómo ni cuándo, pero que un día Dios le haría justicia. Y ese día llegó. Él nunca se levantó contra el ungido de Dios. Él nunca aprendió los métodos de Saúl. Él nunca hizo mal contra el rey, a pesar de que tenía la oportunidad de matarlo, por lo menos en 2 ocasiones en medio de la persecución. Hermanos, él no lo hizo. Él sencillamente se apartó y dijo: Dios, tú que me sacaste de las ovejas y me pusiste delante del profeta, tú que me ungiste delante de mis hermanos, delante de mi padre incrédulo, tú que sencillamente cerraste la boca del oso y del león, tú que usaste la piedra para matar al gigante, tú, Señor, me defenderás. David no metió mano en el asunto. Así que, hermano, esto es muy difícil. Y me lo digo a mí mismo, y digo, qué difícil. Hermanos, no peleemos esas batallas. Dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras acciones. No, renuncia a hacer algo contra aquellos que te han arrojado una lanza. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes en qué se parecía a nuestro Señor Jesucristo? En que nuestro Señor Jesucristo también recibió una lanza. ¿Se acuerdan? Esa lanza, dice la Biblia, que atravesó su costado. ¿Y sabes qué es lanzado esa lanza? Tú y yo. Por nuestro pecado, hermano. Tus mentiras, tus malos pensamientos, tu responsabilidad, todo lo malo que había en ti, tomó esa lanza y atravesó a nuestro Señor. Y Él se dejó atravesar para que hoy tú y yo no tengamos que tomar lanzas y devolvérselas a nadie. Hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores recibió nuestras lanzas ya en el pasado. Dejemos que Él haga su justicia. Dejemos que Él tome el control. Y si tú has lanzado lanzas, por favor, deja de hacerlo. Arrepiéntete, pide perdón, arregla las cosas, deja que Dios haga su trabajo y tú y yo hagamos el nuestro. Vamos a orar para terminar, ¿les parece? Mi Señor, te damos tantas gracias por esta historia. Gracias, Señor, por este varón, David, que no devolvió la lanza. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú vas a tomar control cuando tú así lo decidas. Que tú, Señor, nos harás justicia. Señor, te ruego nos perdones porque hemos devuelto las lanzas en más de una ocasión. Señor, ayúdanos a soltarnos en tus manos. Ayúdanos a confiar en tu poder, en tu amor y en tu justicia. Ayúdanos a nunca soltar el arpa,
a mantenernos en una adoración constante a ti. Y cuando vengan esas lanzas, Señor, por favor, ayúdanos a esquivarlas, como lo hizo David. Padre, pongo en tus manos cualquier decisión de esta mañana. Por favor, ayúdanos a todos, te lo ruego. Y así con ojos cerrados y rostros inclinados, hermano, yo te pregunto, ¿habrá alguna lanza que esté en tu mano el día de hoy para ser devuelta? En el nombre del Señor, hermano, te ruego, suéltala. Deja que Dios haga su obra. Deja que Él haga su justicia. Y si hay alguien aquí que necesita oración especial, que necesita apoyo en oración por alguna situación complicada de persecución, de injusticia familiar en la iglesia, en el trabajo, yo no lo sé, levanta tu mano, déjame orar por ti. Amén. Claro que sí, con todo gusto, hermanos, con todo gusto. Amén. Amén. Voy a orar por ustedes, hermanos, claro que sí. Y tal vez haya alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Sabes? Él es el único que puede ayudarte a no devolver las lanzas. ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón? Si es así, déjanos explicarte cómo se hace eso. ¿Habrá alguien aquí con esa necesidad? Por favor, levanta su mano. ¿Habrá alguien? Bien. Si eso significa que todos ya tenemos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos des valor para poder obedecerla. Haznos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que no devuelvan las lanzas. En tus manos nos ponemos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguien quiere mi lanza? Se la regalo.